Publicación en abierto. Con la irrupción de Internet y la facilidad de acceso a la información, surgen movimientos e iniciativas que pretenden facilitar la publicación de las obras de forma legal, pero eliminando las restricciones que el derecho de autor establece. Se trata, en definitiva, de dar a los autores mayor protagonismo en la gestión de sus propios derechos. Hasta hace unos años y aún ahora, muchos autores han cedido en exclusividad sus derechos patrimoniales, sin saber muy bien qué implicaba dicho acto y sin muchas posibilidades de cambiar sus condiciones. ¿Qué es el copyleft? Copyleft es el término que se utiliza para las licencias libres. Aunque el término surgió en principio vinculado al entorno informático, su uso se ha extendido a todos los ámbitos y ahora existen muchas obras artísticas, literarias o científicas que utilizan este sistema. Con estas licencias, el autor permite a los usuarios consultar su obra, utilizarla, modificarla, redistribuirla o incluso darle una finalidad comercial. La única condición que el autor pone es que los trabajos derivados mantengan estas mismas condiciones. ¿Qué es una licencia Creative Commons? En el año 2001, siguiendo el camino iniciado por las licencias libres, nacen las licencias Creative Commons, con el fin de que los autores que así lo deseen puedan compartir sus creaciones de forma legal, estableciendo ellos mismos los límites de uso de su obra. Parten del mismo principio que las licencias copyleft, pero a diferencia de estas, el autor sí que puede limitar las condiciones que impone al uso de su trabajo. Las licencias Creative Commons solo obligan al reconocimiento de la autoría, es lo único que no se puede ceder. Todo lo demás es de libre elección por parte del autor, cómo se puede compartir su obra, si puede comerciarse o no con ella, o si se puede hacer una obra derivada. El autor decide los términos de explotación y las obligaciones respecto al futuro de la obra. Incluso si lo desea, puede ponerla en dominio público directamente, aunque esto dependerá de la jurisdicción correspondiente. Lo que el autor tendrá que tener en cuenta a la hora de ceder algunos de estos derechos es que no haya cedido alguno previamente a un tercero por contrato a una editorial, por ejemplo. ¿Qué tipos de licencias hay? Dependiendo de los países, hay varios modelos de licencias, en función de las condiciones que elige el autor. Para España hay 6 modelos diferentes. Reconocimiento. La autoría se reconoce siempre, en todas las licencias, y además se permite cualquier explotación de la obra, comercial, creación de obras derivadas y distribución. Reconocimiento y no comercial. El material puede ser distribuido, copiado o exhibido por terceros. No se puede utilizar la obra con fines comerciales. Reconocimiento no comercial y compartir igual. No se permite el uso de la obra original ni de las posibles obras derivadas con fines comerciales. La distribución de estas debe hacerse con una licencia igual a la que regula la obra original. Reconocimiento no comercial y sin obra derivada. No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Reconocimiento, compartir igual. Se permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas, pero la distribución de estas debe hacerse con una licencia igual a la que regula la obra original. Reconocimiento y sin obra derivada. Se permite el uso comercial de la obra, pero no la generación de obras derivadas. Dominio público. No es precisamente una licencia, sino una declaración por la que el titular entrega su obra al dominio público y renuncia a sus derechos de explotación. ¿Cómo puedo licenciar una obra con licencia Creative Commons? Asignar una licencia Creative Commons a una obra es muy sencillo y además gratuito. En la página web de Creative Commons se indican los pasos a seguir para incorporar una licencia de este tipo a nuestro trabajo. Cualquier obra puede llevar una licencia Creative Commons: textos, libros, fotos, vídeos, música, blogs, páginas web, etc. ¿Qué es el acceso abierto? Así como el desarrollo de las licencias Creative Commons ha permitido la difusión de muchas creaciones de forma diferente a la habitual y ya se encuentra plenamente instalado en muchos campos,
También dentro del ámbito académico y científico se ha desarrollado el movimiento del acceso abierto, con el fin de difundir la información de forma gratuita y sin restricciones. Hasta hace unos años se daba además la paradoja de que las instituciones públicas, principales financiadoras de la investigación científica, debían pagar altos precios de suscripción a las revistas donde se publicaban los resultados de dicha investigación. Con el sistema de acceso abierto se trata, en definitiva, de que la sociedad pueda acceder sin restricciones a la información científica, principalmente a la generada con fondos públicos. Cuando el acceso a la obra es abierto, el usuario puede leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir o hacer un enlace a los textos completos, sin barreras económicas, legales o técnicas. Sí que será obligatorio, como ya hemos visto anteriormente, mantener la integridad del texto y citar a los autores del mismo. ¿Cómo se desarrolló el acceso abierto? El acceso abierto es una iniciativa que ha ido desarrollándose a lo largo de los últimos 25 años. Ya en 1991 se crea Archive, un archivo de ePrints especializado en el campo de la física, que fue el pionero en lo que luego sería el movimiento en pro del acceso abierto en la literatura científica. En este archivo, muchos científicos e investigadores comenzaron a difundir los borradores de sus investigaciones entre sus colegas, llegando a obviar el paso, si querían, de publicar dichos trabajos en revistas científicas, vehículo principal de difusión de los resultados de la investigación. En 2001 nacen las licencias Creative Commons. Bajo los auspicios de la UNESCO y con el apoyo de la comunidad científica, comienzan a elaborarse distintos manifiestos o declaraciones que abogan e impulsan el movimiento. La Declaración de Budapest de 2002 fue la primera y la que puso las bases para la difusión del acceso abierto y el modo en que podía alcanzarse la máxima difusión. En España, el avance más importante se produce con la publicación de la Ley de la Ciencia de 2011, cuyo artículo 37 establece que los investigadores de los centros públicos de investigación y las universidades públicas deben poner a disposición del público una copia de cualquier artículo antes de que haya transcurrido un año desde su publicación, siempre y cuando no se hayan transferido a terceros los derechos sobre la publicación o estos resultados sean susceptibles de protección. En 2012, la Comisión Europea estableció en una recomendación las actuaciones que los Estados debían llevar a cabo para facilitar el acceso a los resultados de la investigación financiada con fondos públicos. Y desde 2014, la Unión Europea ya obliga a publicar en abierto todos los artículos financiados dentro del programa Horizonte 2020. ¿Cómo puedo publicar en acceso abierto? Para cumplir este mandato existen dos opciones. La primera es la vía dorada, que consiste en la publicación en revistas de acceso abierto que no tienen ni límites de acceso ni precio de suscripción. En muchos casos, estas revistas están financiadas por las propias instituciones públicas de investigación o por sociedades sin ánimo de lucro. En otros casos, la financiación implica el pago por publicar el trabajo en la revista, trámite que debe hacer el propio autor o la institución que financia la investigación. Últimamente, algunas de las editoriales más potentes en el ámbito de las publicaciones científicas están promocionando un modelo mixto, que se conoce como revistas híbridas, con el que permiten que algunos artículos estén en acceso abierto mediante una licencia Creative Commons, al tiempo que se mantiene el régimen de suscripción para poder consultar el resto, o directamente están publicando sus propios títulos Open Access. La apertura de los artículos implica habitualmente el pago por publicar por parte del autor. También empieza a ser frecuente que algunas editoriales permitan la apertura de sus contenidos transcurrido un cierto tiempo, lo que se conoce como periodo de embargo. La otra opción es la vía verde, que consiste en archivar los trabajos publicados anteriormente en un repositorio. Un repositorio es un archivo digital en donde se almacena y mantienen documentos u objetos digitales. Aunque existen repositorios temáticos, como el de física al que nos hemos referido anteriormente, los más habituales son los creados por universidades e instituciones públicas de investigación que recogen la producción científica de sus miembros. Por su carácter abierto, están accesibles a todo tipo de usuarios.
En general, no solo incluyen los resultados de la investigación del personal docente o investigador de la institución, sino que también abarcan otros documentos y materiales académicos, como trabajos fin de carrera, tesinas, tesis, material docente, material del archivo de la institución y obras editadas por la misma. De cara al archivo de artículos publicados previamente, la Comisión Europea, en una recomendación de 2012, proponía que el acceso abierto al público se realizara en cuanto fuera posible y siempre y cuando no hubieran transcurrido más de 6 meses para los artículos científicos y/o tecnológicos o 12 meses si estos eran del ámbito de las ciencias sociales. A veces este mandato no se cumple porque la editorial que ha publicado el artículo no permite el acceso abierto hasta pasado un tiempo, el embargo que hemos mencionado antes. En otras ocasiones permite solo el archivo de versiones anteriores a la publicada. Por ejemplo, puede no permitir el archivo de la versión definitiva del artículo, tal y como ha sido publicado en la revista, pero sí el de la versión revisada previa a la publicación, la que se conoce como postprint. Se pretende con estas iniciativas que sean los autores o las instituciones quienes decidan sobre el uso de sus trabajos sin ceder la exclusividad de los derechos de explotación a las editoriales, práctica que ha sido la más habitual hasta hace muy pocos años. ¿Dónde puedo publicar? Para saber dónde podemos publicar existen directorios y buscadores tanto de revistas en acceso abierto como de repositorios, en donde podemos encontrar toda la información necesaria sobre condiciones, políticas editoriales, tipo de materiales, etc. Su consulta nos permitirá localizar el sistema que mejor se adecúe a nuestras necesidades. Sherpa Romeo es una base de datos que recoge las políticas editoriales de las revistas internacionales y españolas sobre derechos de explotación y licencias de publicación. La información hace referencia a todo tipo de revistas, tanto las tradicionales como las de acceso abierto. Dulcinea recoge la misma información que Sherpa Romeo, pero para las revistas españolas. El directorio más importante que recoge las revistas que se publican en acceso abierto es DOAG, que contiene más de 9.000 títulos de más de 100 países. Como ejemplos más relevantes para España y el mundo hispanohablante, podemos señalar al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que publica todas sus revistas en acceso abierto bajo licencia Creative Commons, y Escielo, que no es propiamente un directorio, pero es una plataforma de revistas científicas en acceso abierto de América Latina y Caribe. En cuanto a los repositorios institucionales, casi todas las universidades españolas mantienen su propio repositorio. El de la Universidad de Zaragoza, por ejemplo, se llama Zaguán. Busca Repositorios es una base de datos donde podemos encontrar los repositorios españoles de instituciones académicas, de investigación y culturales. Recolecta es una plataforma de la FECID que agrupa a todos los repositorios científicos nacionales. En Hispana, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, podemos encontrar, además de los repositorios de las universidades, las bibliotecas digitales de las comunidades autónomas y el catálogo colectivo de la Red Digital de Colecciones de Museos de España. RACO es un repositorio que recoge revistas catalanas en acceso abierto. Finalmente, dentro de la Unión Europea podemos destacar a OpenAIRE, repositorio de proyectos financiados por la Unión Europea, y Zenodo, el repositorio europeo para datos de investigación. Como conclusiones finales habría que señalar: las obras publicadas en acceso abierto dan al autor un mayor control sobre cómo quiere difundir su obra. Las instituciones públicas están desarrollando el acceso abierto para permitir el acceso de la sociedad a la literatura científica. Con esto finaliza el módulo 2, dedicado a aspectos básicos de la propiedad intelectual y el acceso abierto. Muchas gracias por vuestra atención.